La tormenta golpeaba las ventanas, pero el verdadero trueno llegó cuando Richard Coleman abrió la puerta principal y encontró a un hombre harapiento que exigía llevarse a Grace. Las palabras del desconocido cortaron como cuchillos. La madre de la niña me debía dinero. Esa niña me pertenece. Grace se quedó paralizada, aferrándose al brazo de Richard con terror. En ese momento, cada batalla en la sala de juntas y cada imperio que había construido no significaban nada. No se trataba de contratos ni de poder. Se trataba de proteger a una niña frágil que ya había perdido demasiado. La voz de Richard era firme, pero su furia ardía. Grace no es una propiedad. Es una niña. Si te acercas a ella de nuevo, te enterraré con la ley. El hombre vaciló, retrocediendo hacia la tormenta. Pero Richard sabía que esto era solo el principio. Ese instante lo cambiaría todo para él, para Grace y para el futuro que nunca vieron venir. Richard Coleman había construido su imperio sobre la disciplina y el control. Desde su torre de cristal en el centro de Chicago, gestionaba millones, firmaba acuerdos que revolucionaron los mercados y se forjaba una reputación de intocable. Sin embargo, en la enorme mansión que poseía en Lincoln Park, el control era lo único que había perdido. Desde la muerte de Catherine hacía 3 años, la casa no había sido más que un santuario silencioso. Cada mañana, Richard seguía la misma rutina, el café amargo servido en 2 tazas, aunque solo se usaba una. La silla vacía frente a él donde imaginaba su sonrisa y el sonido hueco del reloj de pie dando las 7. Los días se difuminaban, contratos apilados sobre su escritorio, informes para firmar, pero nada que realmente importara. Incluso el jardín de rosas, cuidado a la perfección por los paisajistas, lo dejaba aturdido. A veces subía las escaleras y abría la puerta de la habitación infantil. Catherine había decorado una habitación llena de colores y juguetes para la hija que nunca llegaron a criar. Sus dedos rozaban el borde de la cuna vacía y, por un instante, imaginaba un suave llanto rompiendo el silencio, pero el sonido nunca llegó. Esa mañana en particular, Richard sintió una extraña tensión en el pecho. Se quedó de pie en la puerta principal, contemplando la tranquila calle bordeada de viejos robles y casas de piedra rojiza. Algo en el aire se sentía diferente. Cerró la puerta rápidamente, intentando quitárselo de encima, pero la sensación persistía como un susurro en sus huesos. Horas después, cuando 3 fuertes golpes resonaron contra la pesada puerta de roble, Richard se quedó paralizado. Las visitas eran raras, inesperadas, casi inauditas. Consideró ignorarlo, pero el golpe volvió a sonar, esta vez, más suave, casi vacilante. Con pasos lentos y pausados, recorrió el largo pasillo hacia la entrada. Su mano se cernía sobre el pomo de latón, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como no lo había hecho en años. Inhaló profundamente y luego abrió la puerta. Allí, sentada en los fríos escalones de piedra, estaba una niña de no más de 8 años. Tenía el pelo enredado, la cara manchada de tierra y sus delgados brazos rodeaban protectoramente una mochila rosa descolorida. A su lado reposaba una vieja maleta con los bordes deshilachados, como si la tela estuviera casi rota. Levantó la vista, con los ojos rojos de llorar, y susurró: «Señor, cuando alguien pierde a su madre, el dolor desaparece alguna vez». A Richard se le cerró la garganta al instante. Las palabras lo atravesaron con precisión quirúrgica, arrastrándolo de vuelta a la noche en que perdió a Catherine en la guardería, llena de silencio, a un dolor que nunca se apaciguaba. Le escocían los ojos, pero no le salían las palabras. Solo podía mirar fijamente. La niña abrazó su maleta con más fuerza. «No tengo a dónde ir», murmuró. Su voz era tan frágil que parecía que el viento se la iba a llevar. Richard miró la calle, vacía y diferente, como si el mundo no tuviera lugar para su dolor. «¿Y tu padre?», preguntó finalmente, aunque su voz era apenas áspera. «Nunca lo he conocido», respondió ella, sacudiendo la cabeza lentamente. «Solo éramos mi madre y yo. Pero ahora solo estoy yo».
El peso de sus palabras oprimía el pecho de Richard. Sintió la repentina urgencia de cerrar la puerta para protegerse de esa colisión entre su dolor y el de ella. Sin embargo, cuando volvió a mirar sus pequeños ojos temblorosos, llenos de agotamiento y esperanza, se sintió incapaz de moverse. ¿Tienes hambre?, preguntó. Era lo único que se le ocurría. La chica dudó y luego susurró: «Eso no es lo que más duele». Richard tragó saliva. ¿Qué es lo que más duele? Su mirada se alzó firme a pesar de las lágrimas. Es no tener a nadie que me diga que todo va a estar bien. El silencio entre ellos era aplastante. Richard se apoyó en el marco de la puerta, con las piernas débiles, la mente llena de recuerdos de la suave mano de Catherine en su hombro, su voz susurrando las mismas palabras. Todo estará bien. La inocencia de la niña llevaba el eco de su esposa, arrastrándolo hacia una tormenta que creía haber enterrado. ¿Cómo te llamas? Nombre, preguntó finalmente, con voz tranquila, casi temblorosa. Grace, dijo ella. El sonido lo golpeó como un trueno. Grace, ese era el nombre que él y Catherine habían elegido para su hija no nacida, la niña que nunca tuvo una oportunidad en la vida. Richard se desvaneció. Retrocedió un paso, llevándose una mano a la frente. La coincidencia era insoportable, cruel, incluso. Grace bajó la mirada rápidamente, confundiendo su reacción con un rechazo. Si te molesto, puedo quedarme afuera, murmuró. Te prometo que no seré ninguna molestia. Richard cerró los ojos, el fresco aire otoñal le rozó el rostro mientras luchaba por calmar su respiración. Cuando los abrió de nuevo, Grace temblaba de frío, abrazando firmemente su mochila. Su mano se movió casi sola al abrir la puerta. Pasa, dijo con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Grace se levantó lentamente, levantando la pesada maleta con esfuerzo. Pasó junto a él y entró en la mansión, con los ojos desorbitados por el tamaño del vestíbulo, la lámpara de araña brillando sobre la gruesa alfombra bajo sus zapatos gastados. Para ella, debió sentirse como entrar en un castillo. Apretó su mochila con más fuerza, como si esperara que la mandaran de viaje en cualquier momento. Deja la maleta ahí, dijo Richard, señalando un rincón. Ella obedeció en silencio. ¿Quieres un poco de agua?, preguntó con torpeza. Ella asintió. Momentos después, sostuvo el vaso con ambas manos como si fuera un tesoro, bebiendo con cuidado antes de susurrar: «Gracias». Richard se sentó en una silla de cuero al otro lado de la habitación, observando su pequeña figura. «¿Dónde estabas antes de venir aquí?», preguntó. Ella bajó la mirada hacia el vaso. «En el hospital. Me quedé con mamá hasta el final. Después de eso, nadie me quiso. Dijeron que tenía que ir a un albergue, pero no quería eso. Así que vine aquí». Sus palabras lo desgarraron. Imágenes de Catherine en sus últimos días inundaron su mente. El olor a asfixia de los pasillos del hospital. La impotencia que sintió al verla desaparecer. Apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura. «No deberías estar sola», dijo finalmente, con un tono más brusco de lo que pretendía. «Yo no lo elegí», respondió ella en voz baja, alzando la vista para encontrarse con la suya. La mirada que le dirigió no era de lástima, sino de fuerza, tristeza envuelta en valentía. Richard tuvo que apartar la mirada. «Puedes quedarte aquí esta noche», murmuró, levantándose bruscamente. «Mañana pensaremos en algo». Grace bajó la cabeza, apretando con fuerza su mochila. Pero una leve chispa brilló en sus ojos, una frágil esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se acurrucaba en el sofá más tarde esa noche, agotada por el agotamiento, Richard la observó desde el otro lado de la habitación. Durante años, su casa había estado llena de un silencio que lo asfixiaba. Pero ahora, con esta pequeña y frágil presencia dormida bajo su techo, el silencio se sentía diferente. Más denso, sí, pero también vivo. Algo había cambiado, y en el fondo,
Richard sabía que no había vuelta atrás. Richard Coleman se despertó a la mañana siguiente con un sonido que no había oído en años. El leve arrastrar de pasos resonando por el largo pasillo de su mansión. Por un momento, creyó estar soñando, que su mente había evocado un fantasma de lo que su vida podría haber sido. Pero al salir de su dormitorio, vio a Grace de pie, torpemente, cerca de la puerta de la cocina, todavía agarrando su mochila rosa como si fuera un salvavidas. Se quedó paralizada al verlo, con los ojos abiertos como si la hubieran atrapado en algún lugar. No pertenecía a ese lugar. Solo buscaba agua, susurró. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. En su casa, llena de obras de arte costosas y suelos de mármol, había una niña caminando de puntillas como si temiera ocupar espacio. Señaló la mesa. Siéntate. Voy a preparar el desayuno. La palabra lo sorprendió tanto como a ella. Hacía años que no cocinaba para nadie. Los panqueques que hizo estaban torcidos, el tocino ligeramente quemado, pero Grace comió cada bocado como si fuera la mejor comida de su vida. Al observarla, Richard sintió un dolor indescriptible. Cuando ella lo miró y dijo en voz baja, «Nadie me había preparado el desayuno antes de que tuviera que darse la vuelta para ocultar la irritación en sus ojos». Más tarde esa mañana, su teléfono vibró con una llamada de Edward Miller, su abogado de toda la vida y su confidente más cercano. «Richard, necesito hablar contigo ahora mismo», dijo Edward con su tono seco y directo. Cuando Edward llegó a la mansión, su mirada penetrante se posó de inmediato en Grace. Apartó a Richard y bajó la voz. «¿Qué haces con una niña aquí? ¿Te das cuenta de la atención que esto podría generar? Los medios te destrozarían. Tienes que llevarla a un refugio. Deja que profesionales se encarguen de esto». Richard se irritó. «Es solo una niña, Edward. No tiene a dónde ir». La voz de Edward se endureció. «Entiendo la compasión, pero eres una figura pública. Una sola foto de este rumor y tu imperio podría desmoronarse. Piensa en tu legado». Grace debió de percibir la tensión. Salió silenciosamente, paseando por el jardín. Richard la encontró allí minutos después, sentada en el banco de piedra. A Catherine le encantaba pasar los dedos por las iniciales grabadas en el lateral. R y K era hermosa, ¿verdad?, preguntó Grace en voz baja, mirándolo. Richard se quedó paralizado. «¿Cómo lo sabes?». Grace rebuscó en su mochila y sacó un papel doblado. Estaba desgastado, con los bordes deshilachados, pero la letra era inconfundible. Richard contuvo la respiración al reconocerlo. La letra de Catherine. Grace se la ofreció con ambas manos. «Mi mamá me dio esto antes de que se fuera. Me dijo que te encontrara algún día». Las manos de Richard temblaban al desdoblar la carta. Las palabras se difuminaban mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Si estás leyendo esto, significa que el destino ha vuelto a ser cruel. Pero Richard, si esta niña te ha encontrado, entonces ella es tu segunda oportunidad. Protégela. Ámala. Ella sanará la herida que ninguno de los dos pudo soportar». Sus rodillas casi cedieron. Grace lo observó con cautelosa esperanza, susurrando, «¿Significa esto que conociste a mi mamá?». Los recuerdos lo asaltaron. Los pasillos del hospital, los últimos suspiros de Catherine, el nombre que habían elegido para su hija. Nunca tuvieron gracia. Entonces se dio cuenta de que no era una coincidencia. Era el destino volviéndose en su contra, obligándolo a afrontar el dolor que había enterrado. La voz de Edward resonó desde la puerta, cortante e impaciente. «Richard, no puedes considerar seriamente quedártela. Es demasiado complicado, demasiado arriesgado». Richard transformó su dolor, que se endurecía, en resolución. «Arriesgado, Edward. Durante años lo he tenido todo. Dinero, poder, influencia, y eso no significaba nada. Ahora, por primera vez, algo importa. Ella importa». La pequeña mano de Grace se deslizó en la suya, y en ese instante,
Richard supo que su vida ya no le pertenecía. Pero las sombras se cernían en el horizonte. Más tarde esa noche, mientras el viento otoñal sacudía las ventanas de la mansión, Grace confesó algo que le heló la sangre. Hay un hombre. Me ha estado siguiendo desde el hospital. Creo que quería llevarme. Pero corrí antes de que pudiera. Richard apretó el puño. La furia se encendió en su interior. Quienquiera que fuera ese hombre, acababa de declararle la guerra a la persona equivocada. Durante años, Richard había luchado en salas de juntas y adquisiciones hostiles, pero esto era diferente. Esto era primitivo. Quienquiera que amenazara a Grace tendría que pasar primero por él. Esa noche, mientras Grace dormía plácidamente en una habitación de invitados. Por primera vez, Richard montaba guardia en el pasillo, con la carta de Catherine aferrada en la mano. Por primera vez en años, la casa se sentía viva. Pero también lo era el peligro que acechaba desde el exterior. Y Richard sabía que las batallas que se avecinaban lo pondrían a prueba de una manera que el dinero y el poder nunca podrían. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieras en el lugar de Richard, ¿arriesgarías tu reputación para proteger a Grace? ¿Crees que la carta de Catherine fue el destino que los unió? ¿Y qué harías si un extraño de la infancia amenazara repentinamente la frágil pieza que acababas de encontrar? La tormenta fuera de la finca Coleman sacudió las ventanas toda la noche, pero dentro, Richard permanecía despierto en su estudio. La carta de Catherine reposaba abierta sobre el escritorio. Grace dormía al final del pasillo, con su respiración pausada, constante y tranquila. Durante años, el silencio había embrujado esta casa. Pero ahora volvía la vida, frágil, inesperada, pero real. Una cosa sabía con absoluta claridad: no dejaría que nada se la llevara. La mañana llegó con un fuerte golpe en la puerta principal. Richard sintió una opresión en el pecho al abrirla y encontrarse de nuevo con Edward Miller, con expresión sombría. A su lado estaba un hombre, con un abrigo oscuro y una mirada penetrante e inquieta. Grace se encogió tras Richard en cuanto lo vio. «Es él», susurró. El desconocido dio un paso al frente. «La madre de la niña me debía dinero. Antes de morir, me prometió una compensación. Esa niña me pertenece hasta que pague la deuda». A Richard le hervía la sangre. Había pasado años construyendo imperios, enfrentándose a hombres despiadados en las salas de juntas. Pero esto era diferente. Grace no es una propiedad. Es una niña, dijo Richard con firmeza. El hombre se burló. Entonces quizá quieras pagar lo que su madre no pudo, intervino Edward bruscamente. Richard, déjame manejar esto legalmente. No hagas movimientos precipitados. Pero la decisión de Richard ya estaba tomada. No tienes ningún derecho aquí, le dijo al hombre, con la voz fría por la furia. Si vuelves a acercarte a ella, me aseguraré de que la ley te entierre tan profundamente que nunca podrás salir. Los ojos del hombre brillaron de miedo ante la repentina autoridad de Richard. Murmuró una amenaza en voz baja y se marchó furioso. Grace se aferró al brazo de Richard, temblando. Él se agachó, encontrando su mirada llorosa. No te volverá a tocar. Te lo prometo. Durante los siguientes días, Richard trabajó incansablemente con Edward para conseguir la custodia de Grace. El proceso legal fue agotador, lleno de dudas y papeleo. Pero Richard nunca titubeó. Por la noche, cuando el agotamiento amenazaba con consumirlo, oía la risa de Grace resonando en los pasillos, o la veía dormida con sus dibujos esparcidos a su alrededor, y recordaba por qué luchaba. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Grace se le acercó en la biblioteca, sosteniendo su pequeño cuaderno. «Dibujé algo para ti», dijo tímidamente. En la página estaba. Era la imagen de una casa, cuyas ventanas brillaban con dos figuras de pie, una junto a la otra, en el jardín. Una era alta, la otra pequeña, pero ambas sonreían. Al pie,
Ella había escrito con su letra irregular, hogar. A Richard se le encogió el pecho. Había pasado décadas llenando su vida de cosas. Coches, cuadros, riqueza. Pero en esa sola palabra garabateada por la mano de un niño, se dio cuenta de que por fin tenía algo que no podía comprar. Semanas después, llegó la fecha del juicio. Edward estuvo junto a Richard mientras el juez revisaba el caso. La oposición argumentó que Grace debía estar bajo la tutela del Estado, que Richard era demasiado mayor, estaba demasiado ocupado y estaba demasiado comprometido emocionalmente. Pero Richard se mantuvo firme, con la carta de Catherine en el bolsillo, y habló con el corazón. He cometido errores. Dejé que el dolor me sepultara durante años. Pero cuando Grace llamó a mi puerta, no fue por casualidad. Fue la vida dándome una segunda oportunidad. Puede que no comparta su sangre, pero comparto algo más fuerte. Mi decisión de amarla, protegerla y darle un hogar, y no le fallaré. La sala quedó en silencio. Incluso el juez hizo una pausa, visiblemente conmovido por las palabras de Richard. Tras un largo momento, el garrote golpeó. La custodia fue concedida a Richard Coleman. El rostro de Grace se iluminó al correr a sus brazos. ¿Significa esto que puedo quedarme? Richard la abrazó con fuerza, con la voz quebrada. No solo quedarme, sino que perteneces aquí. Perteneces conmigo. Desde ese día, la mansión Coleman se transformó. Dejó de ser una tumba de recuerdos para convertirse en un hogar lleno de calidez. Los dibujos de Grace decoraban las paredes. Su risa llenaba los pasillos y sus pasos convertían el silencio en música. Richard se encontró despertando temprano solo para prepararle el desayuno, acompañarla a la escuela y leerle por la noche. Una noche, mientras la arropaba, Grace la miró con sus ojos abiertos e inocentes. «¿Puedes decirlo solo una vez?» «¿Decir qué?», preguntó con dulzura. «Que todo estará bien». A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Le puso una mano en el hombro y le susurró: «Todo estará bien, Grace. Te lo prometo». Su sonrisa en ese momento fue más brillante que todas las lámparas de araña de la mansión. Richard apagó la luz, dejando la puerta entreabierta, y caminó por el pasillo con lágrimas en los ojos, no de dolor esta vez, sino de gratitud. Las palabras de Catherine en la carta resonaron en su mente. Ella sanará la herida que ninguno de los dos pudo soportar. Y lo había hecho. Grace no solo había sanado la herida, sino que le había devuelto la vida. Años de vacío finalmente fueron reemplazados por una verdad simple y poderosa. La familia no siempre se trata de sangre. A veces se trata de quien decide estar presente, quien decide quedarse. Y Richard había tomado su decisión. El hombre que una vez creyó haberlo perdido todo ahora sabía que había ganado algo mucho más grande. Una hija, una razón para la esperanza y el coraje para vivir de nuevo. Así que, dime, ¿qué opinas de la historia de Richard y Grace? ¿Su viaje te conmovió tanto como a él? Si sentiste la emoción de esta historia, comenta el número 100 abajo. Y ya que estás, cuéntanos desde dónde la ves hoy. No olvides compartir esta historia para que más personas puedan sentir el poder de la esperanza y las segundas oportunidades.